Tenga buen día, profesora. Mi nombre es Héctor Miguel García Blasquez Sánchez. El día de hoy daré paso a la resolución de los dos casos del examen final de Derecho Civil número 4. Comencemos. En el caso número 1 tenemos la interrogante de ¿estás de acuerdo con afirmar que el juez declarará fundada la demanda interpuesta por el brujo EIRL ordenando en la sentencia el incremento de la penalidad en mérito a los fundamentos indicados por el abogado? Bien, en el presente caso hay que destacar dos artículos principales del Código Civil, que son el artículo 1341 y el artículo 1343. El artículo 1341 nos indica que el pacto por el que se acuerda que en caso de incumplimiento uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene derecho de limitar el resarcimiento de esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si lo hubiere, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En este último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero esta se computa como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. Y el 1343, que dice que para exigir la pena no es necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, ella solo no puede exigirse cuando el incumplimiento obedece a causa imputable al deudor, salvo por salvo por pacto en contrario. Bien. ¿Por qué menciono esos dos artículos? Primero, porque en el presente caso nos indica que se realizó un contrato en el cual el Brujería Real le presta 100.000 soles a Marimba y se debe entregarle en una fecha pactada. Dado que no se entregue la fecha pactada, según la cláusula quinta, que es una que es una cláusula penal, dice que se le realizará el pago de 1.000 soles si es que no se realiza el mencionado pago. Bien. Ah, para mencionar con lo que dije, con lo que digo es que al no haber pagado durante los 3 meses que se menciona en el caso, esto constituye un daño al brujo IRL, pero no el daño de 1.000 soles el cual se debe pagar del cláusula quinta, sino que en esos 3 meses que ha pasado constituye un daño más reservado, un daño que 2.000 soles es una cantidad que va a mutar. ¿Y por qué digo que va a mutar? Porque esto constituye una figura de daño el cual se llama daño emergente. También está el daño y lucro cesante, pero la diferencia entre el daño emergente y daño y lucro cesante es que el lucro cesante es un daño que se ocurre cuando dentro de un contrato el deudor, al no ejecutar la prestación o la obligación, le causa un daño a la persona que le da la prestación al acreedor, le constituye un daño en cuestiones de ganancias. ¿A qué se refiere con cuestiones de ganancias? Es un dinero que va a ingresar, pero que va a ingresar con las mencionadas ganancias, no con los intereses. Eso es un daño de lucro cesante. Pero el daño emergente se constituye en un daño que afecta el patrimonio activo de la persona que da la prestación del dinero. ¿Y por qué digo el daño al patrimonio activo? Porque en el presente caso tenemos que la empresa Brujo IRL le da los 100.000 soles a Marimba. Y esos 100.000 soles no son de crédito, no son de un dinero que está ahí, es un dinero de su mismo patrimonio, o sea, de esos activos que tiene como empresa. Y al no haberse entregado el dinero en la fecha pactada, y sino 3 meses después, durante esos 3 meses, la falta de ese dinero que se suponía el Brujo IRL tenía la expectativa de que se le entregara en la fecha pactada, y como no se le entregó durante los 3 meses en los cuales no se le entrega, concurre un daño en su patrimonio activo. ¿Y por qué digo un daño en su patrimonio activo? Porque dicho dinero en esos 3 meses pudo haber sido necesario de manera urgente o de manera muy urgente en cuestiones de que pudo haber sido vital para algunas acciones. Y como este no le pagó en la fecha pactada, le constituyó el daño a su patrimonio activo. Es por ende que esa cantidad de 1.000 soles, y como dice el artículo 343, se computa como parte de daños y perjuicios porque la cantidad va a mutar en la demanda de recepción, obviamente previa evaluación respectiva para que diga cuánto será la cantidad que va a mutar. Bien. Y también tenemos el 1343. Y el 1343 faculta al abogado para que tome las pruebas necesarias para poder realizar la demanda de recepción, ya si la cantidad de 1.000 soles
mute, para que los daños y perjuicios ocasionados no sean los de 1.000 soles, sino la cantidad que sea correspondiente según el tiempo pasado y los intereses ganados. Esto quiere decir que sin el artículo 1343 el abogado podría realizar la demanda de resolución, pero no habría un vacío dentro de lo que no la facultad de realizar la demanda o no realizar, y se declara infundada. Es por ello que estoy de acuerdo con lo que indica la pregunta número 1 y que se declare fundada la demanda en todo, y de esta manera la cantidad de 1.000 soles mute a una cantidad superior y se le sea pagada por los daños y perjuicios ocasionados contra su patrimonio activo. Bien, dentro del caso número 2 tenemos la pregunta de que es ¿cómo determinarías cuál de las partes contratantes debe asumir los riesgos por el cumplimiento de la obligación? Bien, dentro del caso número 2 tenemos que ir primero con los hechos, ¿verdad? La empresa BLFM es una empresa que hace un contrato con otra empresa para realizar una escultura. Y la empresa BLFM, al haber realizado el contrato, realiza otro contrato para realizar la escultura en sí, ¿no? Con un escultor. A este se le da el plazo hasta el 19 de julio de 2020 para realizar la escultura. Pero la empresa PLFM, que es la empresa contratante, tiene la obligación de entregar las fotos de la modelo, el cual la otra empresa que contrató con la empresa BLFM le solicitó para la escultura. La empresa BLFM tiene la obligación de brindar las fotos al escultor para que se realice la dicha escultura a imagen y semejanza de la persona que se pidió de que la escultura fuera hecha. Desde esa obligación, desde la obligación que tiene la empresa BLFM con el escultor, nace toda la acción así. Porque primero la empresa tiene que realizar la entrega de las fotos al escultor para que el escultor ejecute su obligación de realizar la escultura y de dicha forma la empresa BLFM ejecute su obligación de entregar la escultura a la empresa que la contrató. Es un orden. Pero la empresa BLFM no le entrega las fotos en el tiempo pactado y como hecho adicional la modelo que era para la escultura decide no viajar, por ende que las fotos nunca serán tomadas. El escultor, ante la falta de las fotos, no puede realizar la escultura, ya que tomamos en cuenta que el trabajo artístico conlleva unos requisitos bastante específicos para su realización. Entonces, al no haberse entregado las fotos, este no puede realizar la escultura. Entonces llega el tiempo en el que se había pactado que se realizaría la escultura y un día después, en que debe entregarse la contraprestación, la empresa demandante le envía una carta notarial informándole que debe cumplir con la obligación pactada en el contrato y que no se justifica que el no haber enviado las fotos constituya y que no se haya cumplido con la obligación del escultor. Y también que se le responsabiliza por daños y perjuicios que se le pueda ocasionar a la empresa BLFM. Esa parte de daños y perjuicios también constituye una falta de parte de la empresa BLFM manifestada en la Corte Notarial, ya que ésta no puede responsabilizar a un tercero por su misma falta dentro de un contrato que había estipulado con otra empresa y que había estipulado una obligación con el escultor. Entonces, desde el momento número 1 que mencioné, que es el entregar las fotos, la empresa BLFM se hace responsable mismo de los daños y perjuicios que se le va a ocasionar porque ésta no va a entregar la escultura a la otra empresa que la contrató. Entonces, por ende, también se le agrega el hecho de que días después de que el escultor decide simplemente realizar la escultura con las materiales, con los recursos que tiene a la mano, esto fue un accidente que le lesionó los brazos y que le será imposible realizar dicha escultura. Entonces, después de los hechos y haber establecido el orden de las obligaciones dentro del proceso para que se realicen los actos, es fácil determinar las partes que deben asumir los riesgos. Primeramente, no hay dolo dentro del escultor en no haber realizado la escultura dentro de lo que es obligación contractual, ya que nunca se cumplió la primera parte esencial, que era la obligación de la parte contratante de brindar las fotos que se correspondió, ¿no? Que esa misma parte se ofreció y se constituyó como una obligación contractual.
Entonces, el escultor no tiene ninguna responsabilidad en lo que sea asumir riesgos por cumplimiento de obligación en los daños y perjuicios que se pueden haber ocasionado con la empresa BLFM, ni tampoco tiene, tiene riesgos por el incumplimiento de la obligación de la escultura, porque en el mismo contrato se puede manifestar de que quien debía comenzar la relación de orden para que se realice la escultura entre BLFM y el escultor era la empresa BLFM que debía brindar las fotos. Y dentro de la relación que se da de la empresa BLFM con la empresa que le pide la escultura, la empresa BLFM incumple esta por haber incumplido su mismo contrato con el escultor que realizaría la escultura. Entonces, en el presente caso es bastante evidente que quien debe asumir los daños y perjuicios que conlleva el no haber entregado la escultura es la empresa BLFM, que es la empresa contratante. Por ende, doy terminada mi resolución de los casos y le deseo nuevamente buen día. Muchas gracias.